Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por este rincón de internet, les doy la más cordial bienvenida y los invito a quedarse, a explorar nuestro contenido y por supuesto, a suscribirse para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ustedes. Hay mucho por descubrir. Y si ya son parte de nuestra familia, mil gracias por su apoyo constante. De verdad significa muchísimo para nosotros que nos acompañen en cada aventura que emprendemos. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de algo que, sin duda, va a sacudir el mundo del espectáculo, específicamente el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan, tenemos una noticia que nos llegó como un rayo y que, créanme, los dejará con la boca abierta. Pero antes de meternos de lleno en este chisme jugoso, les recuerdo que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todas las novedades, escándalos y sorpresas que tenemos preparadas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy, 29 de enero, tenemos una noticia que nadie esperaba, una bomba que va a hacer temblar los cimientos de las redes sociales y probablemente el corazón de muchos fans. Prepárense para un viaje lleno de intriga, especulaciones y, por supuesto, mucha información jugosa. Resulta que, según fuentes muy cercanas a ambos actores, hay una situación que está dando mucho de qué hablar. No se trata de un simple rumor, no, esto es algo más complejo, profundo e inesperado. Como saben, Hande y Kerem han tenido una relación que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. Desde sus inicios en la exitosa serie Sen Kalkam, hasta sus encuentros fuera de pantalla, su conexión ha sido un tema recurrente de conversación. Hemos visto fotos, vídeos, entrevistas donde ambos parecían muy felices y enamorados, y aunque después confirmaron su separación, la esperanza de una reconciliación siempre ha estado latente en el corazón de sus seguidores. La química entre ellos, admitámoslo, es innegable. Y aunque cada uno ha tomado caminos separados en lo personal, la admiración y el cariño que se profesan como colegas y amigos siempre ha sido evidente. Ahora es donde la cosa se pone interesante. Después de meses de silencio y de mantener una distancia visible, algo ha cambiado. O al menos, eso es lo que indican las señales. Hemos estado investigando, recolectando pistas, consultando fuentes y finalmente hemos llegado a una conclusión que queremos compartir con ustedes. Esto es mucho más que un simple encuentro casual. Esta noticia que traemos hoy es una bomba, algo que nadie se esperaba, y que tiene que ver directamente con su relación. Y no es lo que están pensando o quizás sí, bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a empezar por analizar la situación actual de Hande. La hemos visto enfocada en su carrera, brillando en nuevos proyectos, con una energía renovada. Sus redes sociales reflejan una mujer empoderada, decidida y exitosa. Por otro lado, Kerem también ha estado trabajando arduamente, explorando nuevos horizontes profesionales y mostrándonos diferentes facetas de su talento. Ambos, cada uno a su manera, han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por lo que hacen. Pero aquí está el quid del asunto: en las últimas semanas, han surgido una serie de coincidencias, de pequeños detalles que al unirlos, forman un patrón bastante intrigante. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos lugares, en diferentes momentos, pero en un margen de tiempo muy corto. No hablo de ciudades diferentes o países lejanos, sino de los mismos restaurantes, los mismos cafés y hasta los mismos eventos. ¿Coincidencia? Podría ser, pero cuando estos eventos se repiten una y otra vez, la cosa se vuelve sospechosa, ¿no creen? Además, las personas cercanas a ambos han empezado a lanzar indirectas, comentarios en redes sociales que han provocado aún más especulaciones. No son declaraciones directas, pero sí mensajes ambiguos que sugieren que algo está pasando tras bambalinas. Y aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación. Hemos rastreado publicaciones, conversaciones y rumores, y hemos descubierto que al parecer, Hande y Kerem han estado teniendo encuentros secretos, reuniones privadas en las que no han estado solos, sino que han estado acompañados de sus representantes. Esto, por supuesto, ha encendido todas las alarmas. ¿Qué tipo de reuniones podrían estar teniendo? ¿Será algo profesional? ¿Será algo personal? La respuesta, al parecer, es una mezcla de ambas. Según nuestras fuentes, Hande y Kerem están considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos, pero no en un proyecto cualquiera, sino en uno que marcará un antes y un después en sus carreras.
Estamos hablando de una producción internacional, un proyecto ambicioso que podría catapultarlos a la fama mundial. Y lo más interesante de todo es que, al parecer, esta decisión de volver a colaborar no surgió de manera casual, sino que fue el resultado de una serie de conversaciones personales entre ellos, conversaciones que han ido más allá de lo estrictamente profesional. Según nos cuentan, durante estas reuniones, la chispa que siempre ha existido entre ellos volvió a encenderse. La química que los unió en Senkalkam sigue ahí, latente, y eso ha hecho que la relación entre ellos sea mucho más cercana que la de dos simples compañeros de trabajo. Hemos podido corroborar que durante estas conversaciones, no solo se habló de trabajo, sino también de sentimientos, de lo que cada uno ha vivido en este tiempo separados, de los errores que quizás han cometido y de las oportunidades que ambos ven en esta nueva etapa. Y es aquí donde la noticia se vuelve realmente explosiva, porque al parecer, este acercamiento ha ido más allá de lo profesional. Si bien no podemos confirmar que hayan vuelto a ser pareja, todo indica que existe una conexión emocional muy fuerte entre ellos, algo que sinceramente nadie se esperaba a estas alturas. Ahora entremos en un poco más de detalles. Hemos podido acceder a información privilegiada sobre cómo se han estado desarrollando estos encuentros. Según nos cuentan, las reuniones se han llevado a cabo en lugares discretos, lejos de los flashes de las cámaras y de la mirada curiosa de los paparazzi. Se han cuidado al máximo los detalles para evitar que las imágenes salgan a la luz pública y que se desate la histeria colectiva. También hemos descubierto que las conversaciones entre ellos han sido largas e intensas, han revivido momentos especiales, han recordado anécdotas de su pasado y han compartido sus inquietudes sobre el futuro. Y todo esto ha generado una atmósfera de complicidad y cariño que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Pero eso no es todo. También hemos descubierto que este proyecto que están considerando juntos tiene una historia muy interesante detrás. Se trata de un guión que fue escrito pensando específicamente en ellos, en su química, en su talento y en la magia que ambos transmiten en pantalla. Y lo más curioso es que este guión aborda temas que son muy personales para ambos, lo que ha hecho que se identifiquen aún más con los personajes. Esto ha generado una especie de catarsis emocional entre Hande y Kerem, una oportunidad para explorar sus sentimientos de una manera diferente y única. Al parecer, el proyecto no solo los ha unido como profesionales, sino que también ha generado una conexión profunda y significativa a nivel personal. Además de todo esto, también se rumorea que ambos han pasado tiempo juntos fuera de las reuniones profesionales, algo que ha disparado aún más las especulaciones. Se les ha visto cenando en restaurantes discretos, paseando por lugares tranquilos y hasta disfrutando de actividades culturales en la ciudad. Y aunque no hay fotos que lo confirmen, los rumores que nos llegan de diferentes fuentes son bastante persistentes. Ahora bien, analicemos las posibles razones por las que esta noticia ha sido tan inesperada. En primer lugar, hay que recordar que hace algunos meses, ambos se mostraron muy firmes en su decisión de separarse y de tomar caminos diferentes. Hande incluso llegó a declarar que necesitaba tiempo para ella misma, para sanar heridas y para reencontrarse consigo misma. Kerem, por su parte, se refugió en el trabajo, tratando de mantener la cabeza ocupada y de dejar atrás el pasado. Por lo tanto, nadie se imaginaba que después de todo esto volverían a estar tan cerca, ni mucho menos que considerarían la posibilidad de volver a trabajar juntos. Además, hay que tener en cuenta que ambos tienen agendas muy apretadas, que están involucrados en proyectos muy importantes y que han estado trabajando arduamente para consolidar sus carreras. Por lo tanto, la idea de que se tomen un tiempo para reunirse, para conversar y para explorar nuevas opciones profesionales, era algo que parecía casi imposible. Sin embargo, la vida siempre nos sorprende y nos demuestra que el amor y el destino siempre encuentran la manera de unir a las personas. Y esto es precisamente lo que está pasando entre Hande y Kerem. El destino los ha vuelto a cruzar en el camino, les ha dado una nueva oportunidad para reconectar, para redescubrir la química que los unió en el pasado y para construir un futuro juntos. Y aunque aún no podemos confirmar que esta reconciliación sea definitiva, lo que sí podemos decir es que la llama entre ellos sigue encendida y que las posibilidades son infinitas. Ahora vamos a analizar el impacto que esta noticia puede tener en el mundo del espectáculo y, por supuesto, en los fans. En primer lugar, hay que reconocer que la noticia ha generado una auténtica revolución en redes sociales. Los fans han enloquecido, han creado hashtags, han compartido fotos y vídeos de Hande y Kerem, han expresado su alegría y esperanza de que vuelvan a estar juntos.
La noticia se ha convertido en trending topic mundial en cuestión de minutos y ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Los medios de comunicación han estado hablando de esta noticia durante todo el día, analizando cada detalle, cada rumor y cada posibilidad. Los programas de chismes y entretenimiento han dedicado gran parte de su tiempo a este tema y los periodistas se encuentran en un auténtico frenesí en busca de la primicia. Además, la noticia ha generado un debate entre los fans. Hay quienes creen que esta reconciliación es una señal del destino, y que Hande y Kerem están destinados a estar juntos, y hay quienes piensan que todo es una estrategia de marketing para promocionar el nuevo proyecto. También hay quienes se muestran cautelosos, quienes creen que ambos necesitan tiempo para sanar sus heridas y que lo mejor es que se enfoquen en sus carreras sin poner presión sobre sus relaciones personales. Pero lo que es innegable es que esta noticia ha despertado una gran pasión y emoción entre los seguidores de Hande y Kerem, que la expectativa que se ha generado es enorme y que todos esperan con ansias que se confirmen las buenas noticias. Pero, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? En primer lugar, es muy probable que veamos más noticias relacionadas con este tema, que surjan nuevas fotos y vídeos que confirmen el acercamiento entre Hande y Kerem, que los medios de comunicación sigan analizando cada detalle y que los fans sigan especulando y soñando con la posibilidad de una reconciliación. En segundo lugar, es muy probable que Hande y Kerem se pronuncien públicamente sobre este tema, que den declaraciones en entrevistas o que se expresen a través de sus redes sociales. Aunque, por supuesto, no podemos esperar declaraciones muy contundentes, sino mensajes ambiguos que mantengan la incertidumbre y la expectativa. Y en tercer lugar, lo más importante de todo es que debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem, que debemos dejar que tomen sus propias decisiones y que debemos apoyarlos en todo momento, independientemente de lo que decidan. Recordemos que al final del día, son seres humanos como nosotros, que tienen sentimientos, que cometen errores y que merecen ser felices. Y ahora, para ir concluyendo este vídeo, vamos a resumir los puntos principales que hemos analizado. En primer lugar, hemos confirmado que Hande y Kerem han estado teniendo encuentros secretos, que se han reunido varias veces y que han estado conversando sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en un proyecto internacional. En segundo lugar, hemos descubierto que estas reuniones no solo han tenido un carácter profesional, sino que también han generado una conexión emocional muy fuerte entre ellos, que la chispa que siempre ha existido entre ambos ha vuelto a encenderse y que han revivido momentos especiales. En tercer lugar, hemos analizado el impacto que esta noticia ha tenido en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, confirmando que ha generado una auténtica revolución, que los fans han enloquecido y que los medios de comunicación han estado hablando de este tema durante todo el día. Y por último hemos reflexionado sobre las posibles razones por las que esta noticia ha sido tan inesperada, resaltando que ambos se habían mostrado firmes en su decisión de separarse y que nadie imaginaba que volverían a estar tan cerca. Pero como siempre les digo, la vida está llena de sorpresas y nunca podemos dar nada por sentado. Y ahora, antes de despedirnos, queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta gran comunidad. Para nosotros es un verdadero placer contar con su apoyo y su cariño, y nos sentimos muy afortunados de poder compartir nuestras pasiones con ustedes. Y ahora sí, es momento de despedirnos. Antes de irnos, queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo, que nos cuenten qué les ha parecido esta noticia, cuáles son sus opiniones y qué esperan de ahora en adelante. No se queden con las ganas de compartir sus pensamientos, todos los comentarios son importantes para nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se pierdan ni un solo detalle. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, con mucha emoción y cariño, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.